Querido y buen Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por traernos aquí. Gracias por poner en nuestros corazones el deseo de venir o el deseo de estar asistiendo, de encender nuestros ordenadores, nuestros móviles para poder escuchar tu palabra. Señor, queremos pedirte por nuestro pastor para que lo puedas usar hoy, para que él se deje ser usado por ti y para que sus palabras, Señor, puedan llegar a nuestros corazones. Permite que no sea un sábado más, que lo que nos hables no caiga en saco roto, Señor, y que, sino por el contrario, que esta palabra pueda producir fruto y traernos paz. En nombre de Jesús te lo imploramos. Amén, Señor. Hoy quiero compartir con vosotros el hecho de tener un encuentro con Dios para que tú y yo podamos ser plenamente sanos. ¿Os habéis sentido enfermos últimamente? Quizás ahora más que nunca en épocas de crisis o de pandemia, cualquier pequeño síntoma es un atisbo de miedo, ¿no? Te empieza a doler un ladito del pie y lo primero que hacemos es que vamos al médico de Google y vemos ahí que puede ser un cáncer de piel, que puede ser... Todo lo malo es lo que te pasa. Hay personas que son hipocondríacas y una de ellas es mi mamá. Mi mamá empatiza con todas las enfermedades. Ella tiene más que las demás y está siempre bien, pero siempre tiene todas las enfermedades del mundo. Y yo le digo, mamá, ¿cuándo tú te vas a sentir sana? Cuando Cristo venga y me dé un cuerpo nuevo. ¿Verdad? Que cuando Cristo venga y nos dé un cuerpo nuevo seremos completamente sanos. Pero hay enfermedades que nos impiden avanzar en muchas áreas de nuestra vida. Y ya no me voy a referir solamente a la sanidad física, también a la sanidad emocional y a la sanidad espiritual. Esa pregunta de si quieres ser sano seguramente te va a recordar a uno de los pasajes más increíbles que vamos a encontrar en el libro de Juan. Es el capítulo 5 del libro de Juan. En ese texto vamos a encontrar una cosa curiosa que me sorprendió mucho. La historia del paralítico la cuenta solamente Juan. Y lo interesante es que era un día de fiesta. Y yo no sé si cuando tú vas a la fiesta, tú lo que vas es a encontrar a la gente, a divertirte o a fijarte en las personas más necesitadas de la fiesta. Hay gente necesitada alrededor nuestro, sabes, que son invisibles. Y de hecho, todos esos que son invisibles y que pasan necesidad, somos tan expertos en definirlos que le llamamos pobres. El pobre, ¿sabéis?, nunca tiene nombre, se llaman pobres, no tienen nombre, porque en realidad son invisibles para nosotros. Pero Jesús tenía una sensibilidad tan extraordinaria que mientras todos se van a festejar, Jesús se va a buscar a las personas que están en tremenda necesidad. Y el texto nos dice, versículo 2, había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Mirad qué cosa tan extraordinaria va a suceder en este lugar. Hace un año y poco más tuvimos la oportunidad de viajar a Israel y cerca de una iglesia católica, la iglesia de Santa Ana, que por cierto tiene aquellos que habéis estado seguramente lo recordáis, tiene una capacidad sonora tan extraordinaria que no hace falta micrófono. Tú puedes cantar ahí y tiene una acústica tan increíble que se oye perfectamente. Cerca de esa iglesia hay unas ruinas
así sumergidas como en un foso, con algunas columnas que quedan todavía. A eso se le llama el lugar del estanque de Betesda. La palabra Betesda deriva del arameo que significa casa de la misericordia. Y es curioso que la casa de la misericordia estaba llena de enfermos, ciegos y cojos. Y el Señor viene a darnos algo, un ejemplo de salvación y de sanación para todas aquellas personas que se sienten cojos, ciegos y enfermos. El estanque tenía unos 120 metros de longitud, unos 60 metros de anchura, tenía 5 pórticos, uno dividía el estanque en 2 piscinas y los otros 4 alrededor del perímetro. Y es muy interesante que declara esto, que tenía estos 5 pórticos, porque estos 5 pórticos para ellos eran un simbolismo de la Torá. La Torá tenía 5 libros, era una manifestación de que la salvación y la misericordia estaba descrita desde el principio en los 5 libros del Pentateuco. Una cosa era saberla, que la misericordia de Dios había estado presente con ciertas personas en cierto momento, y otra cosa era sentir que la misericordia de Dios te tocaba a ti. A veces parece que la misericordia de Dios toca a todos los demás y a ti te salta de largo. Allí estaba aquel hombre, 38 años, creyendo una historia que decía que un ángel bajaba y tocaba el agua. Si yo te digo eso a ti, a mí, que somos quizás de países latinos, ¿cómo se llama eso? ¿O cómo le llamamos a eso nosotros? Creer que un ángel viene, toca el agua y si se mueve. Somos un pueblo de supersticiones, ¿sí? ¿De dónde habían sacado la idea de que un ángel venía, tocaba el agua y te sanabas? Quizás era una historia inventada, algo que había sido un mito, un bulo, una noticia falsa, pero que con el tiempo se había convertido en la aspiración y en la necesidad de muchísimas personas. El mundo está lleno de gente que cree supersticiones y están esperando a que suceda algo en su vida para que cambie su vida. El estanque de Betesda se va a convertir en un lugar de refugio para aquellas personas que han quemado todas las opciones y ahora solamente le queda creer en supersticiones. Sí que sucedía algo de movimiento en el agua y ellos asociaban a la acción del Espíritu Santo, pero en realidad el texto nos hace una declaración increíble. Nos dice que el estanque estaba cerca de una de las puertas de la ciudad de Jericó, de Jerusalén. Esa ciudad de Jerusalén tenía 12 puertas. Una de ellas era la puerta de las ovejas. Y dice que este estanque estaba cerca de la puerta de las ovejas. Y estar cerca de la puerta de las ovejas suponía estar cerca de la puerta por la que entraba el ganado que venía de Belén, generalmente, para ser llevado a ser sacrificado al templo. Pasaba por unas piscinas donde lavaban y limpiaban los corderos, porque el Cordero de Dios era sin mancha, y el agua que se usaba en esas piscinas de lavar parece que estaba conectada con el estanque de Betesda, y cuando las ovejas bebían demasiado, hacía una especie de succión de la piscina de Betesda, hacía un remolino, y entonces ellos se tiraban para sentir que eran sanos. ¿Te imaginas una salvación a través de la velocidad? ¿Te imaginas que la salvación estuviese tan reñida que tuvieses que pelearte con alguien para llegar a ser sano de tus necesidades? La primera vez que se habla de la reconstrucción de Jerusalén en el libro de Nehemías, hace una apreciación, la primera de las puertas que se reconstruyó en Jerusalén
fue la puerta de las ovejas y fue reconstruida por los sacerdotes. En Nehemías 3:1 nos dice que entonces se levantaron el sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Y ellos la arreglaron y levantaron la puerta de las ovejas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hanael. Ese detalle puede pasar desapercibido para nosotros, pero es muy interesante porque la torre de Jamea quiere decir los 100, y la torre de Hanael quiere decir misericordia. Y aquí de repente la cosa comienza a tener un sentido más espiritual de lo que imaginábamos. Las 100 ovejas, el estanque y la misericordia. Casi que puedes construir tú una parábola. La parábola de Lucas 15. El hombre que tenía 99 ovejas, 100 ovejas, y deja las 99 y va a salvar a la que se había perdido, ¿no? La importancia de que la salvación es algo personalizado, que Jesús por una sola persona hubiera venido en contraposición de la creencia de que el primero que se tirara al agua quedaba sano. Además, Jesús dice en Juan 10:17, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Y todos los que han venido delante de mí son ladrones. Yo soy el que viene a traer las ovejas que vienen, además de Belén. Y hace una asociación preciosa con la profecía que de Belén de Éfrata nacerá el Mesías. Así que ahí tenemos a esta gente, a esta multitud, y el versículo 6 dice que cuando Jesús vio a aquel hombre acostado que llevaba 38 años, le hizo una pregunta. Y le preguntó la pregunta más lógica del mundo. No sé, los doctores que estáis aquí en la sala, cuando van los pacientes a vuestra sala, le preguntáis, ¿queréis sanaros o no queréis sanaros? Y te va a decir, hombre, si estoy aquí, ¿por qué es? Parece una pregunta fuera de lugar. ¿Por qué me preguntas si quiero ser sano? Es que llevo aquí 38 años esperando mi turno. ¿Por qué Jesús hace una pregunta tan incómoda o tan fuera de lugar? Porque no tiene sentido. Si yo tengo una fe, fijaos, este hombre era un hombre de fe, porque había depositado durante 38 años su fe en una mentira, pero estaba allí porque tenía fe después de 38 años. Y llega Jesús y después de tanto tiempo en ese lugar, en esa posición incómoda, aspirando a algo físico que sucediese, llega Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Ahora son preguntas que Jesús hace no para información, porque Jesús lee el corazón. Son preguntas que transforman. Y le quiere preguntar realmente, si yo te hago el milagro, ¿qué vas a hacer de tu vida? Si yo te sano, ¿qué va a ser de ti? Hay personas que se acomodan y son reflejo de su propia miseria. Es decir, hay personas que les encanta ser lo que están padeciendo. No sé si me explico. Hay personas que le encanta ser lo que están padeciendo. Y tú las invitas a tu casa a comer y te cuentan su dolor, cómo su marido le fue infiel, y pasan los meses, te vuelves a encontrar con ella, y el dolor y el sufrimiento, y vas otra vez, es como un vampiro emocional. Hay personas que les encanta vivir y ser el dolor que reflejan. Y por eso permanecen estancados en la vida, como aquel hombre, 38 años, sin producir ningún cambio en tu vida, porque te gusta lamerte las heridas y demostrar que has sido herido, y demostrar que te han tratado mal y que estás así porque los demás tienen la culpa. De esta manera evitas tu propia responsabilidad de tomar el control y decir, Señor, como decías en la historia, ¿qué tengo y qué puedo poner a tu servicio? Pero a veces es más cómodo vivir siendo el reflejo de tu dolor. 38 años. Vivir de esta manera nos evita algo importante, nos evita la responsabilidad. La gente que se siente víctima, y esta es la palabra, la gente que se siente víctima, parece que se le excluye de todo tipo de responsabilidad.
porque es la víctima. Y Satanás nos ha hecho creer muchas veces que nosotros somos víctimas, tenemos una vida de víctima. Y si llegamos a vivir toda nuestra vida como una víctima, nunca saldremos de esa posición, nunca saldremos de ese lugar y acabaremos estancados. La diferencia entre un estanque y un río es que uno fluye y el otro no fluye. El estanque no quiere fluir porque siente que si suelta ese dolor va a perder su identidad. Siente que si deja de recordar el daño que le hicieron, va a dejar de ser ella misma. Pero a menos que sueltes ello, te vas a podrir o vas a vivir. Por eso Jesús no hace una pregunta tonta. ¿Quieres ser sano? Y ahora la pregunta es a la inversa. ¿Tú quieres que yo venga a la tierra y te solucione el problema? ¿Queremos realmente que venga Jesús o no? Amén. Pero a veces puedes decir, no, Señor, espérate un poquito más. Por eso me pregunto, ¿queremos ser sanos? ¿Queremos vencer ciertas actitudes en nuestra vida? ¿Queremos dejar ciertos pecados acariciados en nuestra vida? ¿Ciertas ataduras emocionales que tenemos? ¿Queréis dejarlas, sí o no? Por eso Jesús te pregunta esta mañana, a ti que tienes esas cosas, a mí que tengo esas cosas, ¿quieres realmente que te haga el milagro o no? Porque Jesús está aquí hoy y quiere hacerte un milagro. Y tú vas a salir de aquí hoy con un milagro. Y ese milagro comienza por tu persona y por tu encuentro con Cristo. Si algo me sorprende de este encuentro, es que Jesús llega a las personas cuando menos se la espera. Este paralítico ni ha pedido ser curado, ni ha manifestado ningún tipo de fe en Jesús para ser sanado. Sin embargo, Jesús llega y le dice, ¿quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Me parece la forma más atípica de hacer, de las cuales Jesús ha tratado y ha actuado muchas veces, porque cuando va a hacer un milagro siempre acaba diciéndole, oye, vete y no peques más, o no vuelvas a hacerlo, ¿no? Pero a este hombre ni le pregunta ni nada, simplemente llega y le dice, levántate y anda. Le hace dos preguntas, una pregunta y una acción. Y esto me sorprende. Hay personas que vivimos nuestro cristianismo como este hombre. 38 años ahí paralizado en las sillas. ¿Sí? 38 años ahí sentado, comiendo, recibiendo, pero sentado. ¿A qué? A que venga algo mágico, una lluvia especial, me habilite para hacer las cosas que tengo que hacer. A veces tenemos también algunas supersticiones nosotros como adventistas, ¿no? Esperamos a que pase algo especial. O incluso pedimos, ¿no? Pastor o anciano, ore usted por mí, que a ti el Señor sí que te oye, ¿no? ¿Te lo han dicho, Jorge? Ore usted por mí, ancianos, porque a ti te oye, ¿no? Son supersticiones nuestras. Pero ahí, 38 años sentados, creyendo supersticiones. Y ahora Jesús dice, te quiero cambiar esa superstición y voy a cambiar tu forma de ver el cristianismo. Un cristianismo sin responsabilidad no es cristianismo. ¿Habéis entendido? Cristianismo sin responsabilidad no es cristianismo. Porque el que siga a Cristo tiene que hacer algo. De hecho, seguir ya es un movimiento. Tienes que seguir al Cordero por donde quiera que va. Esta es la cualidad de los 144.000. Siguen al Cordero, no se paran. Donde el Cordero se mueve, ellos se mueven. Si tu fe no tiene obras, Santiago 2:17 dice finalmente va a ser muerta. ¿Y cuáles son las obras que yo tengo que hacer? ¿Cuáles son las obras que yo tengo que hacer? 2 de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Oye, después de 38 años, del año que tú quieras, cuánto tiempo llevas en la iglesia, pregúntate, examínate. ¿Cómo está mi fe? ¿Qué he hecho para Dios? ¿Qué estoy haciendo para Cristo en este momento? A veces, como aquel paralítico, cuando Jesús nos pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Sabéis la respuesta que nosotros le damos? No tengo a nadie. Cuando suena ahí el agua, ya otros se ha tirado antes que yo. Y quizás en su mente, en su corazón, está pensando que cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano?
lo que le está diciendo es, yo te voy a ayudar, si el agua se mueve, te tiro yo al agua, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso a veces nosotros que queremos que Dios haga las cosas como yo pienso. Y pienso que lo que Dios tiene que hacer es hacerlo de esta manera. Si Dios me lo va a hacer de otra manera, me desmonta, no lo veo. Y Dios está delante de mí haciendo maravillas y yo no lo veo. ¿Por qué? Porque yo me he empeñado en verlo de una manera. Una vez en Tenerife estaba esperando a un hermano, habíamos quedado en un aparcamiento. Yo sabía que el hermano tenía un coche que reconocía bien porque lo había visto varias veces. Ese día el hermano no vino con su coche, vino con otro, pero es que estaba esperando, miraba a ver si me contestaba y el otro estaba en el coche delante de mí viendo a ver cuánto tiempo tardaba en darme cuenta de que estaba delante de mí. ¿Sabéis? A veces tenemos a Dios ahí, pero como no está como yo me lo imagino que tiene que estar, estoy ciego. Teniendo ojos no veo y teniendo oídos no oigo. Y a veces nos pasa esto, como aquel paralítico. Sí que queremos ser sanos, pero a mi manera, Señor. Y a mi manera es esta, que tú me tires al agua. ¿Por qué? Porque si me sanas de verdad, pues capaz que tengo que irme a la casa y ser otra vez padre, y tomar responsabilidades, y volver a trabajar, y volver a hacer cosas. Y lo que me da miedo es tomar responsabilidades. Oye, es fácil vivir de la misericordia de los demás. Es como los mendigos, ¿no? Que tienen ahí su cartoncito donde se acuestan y cuando les propones salir del cartón, les cuesta salir del cartón, porque es su cartón. Y es más fácil vivir en el cartón y hacer lo que tú quieres que ponerte a tomar responsabilidades y hacer lo que Dios quiere. Por eso a veces en la iglesia tenemos a estos hermanos, 38 años agarrados a su cartoncito ahí, diciendo, Señor, ayúdame a ver si se pasa algo y este año tengo una vida espiritual diferente. No va a pasar nada a menos que tomes una decisión importante en tu vida. Este milagro rompe las reglas humanas, es un milagro inmerecido. Jesús llega y se lo da, es inmerecido. He venido a buscar a las ovejas, pero a las perdidas de Israel. Y este es un detalle interesante. Jesús hace este milagro para recordarnos que es el buen pastor, que tiene cuidado de todas ellas, y es que es algo inmerecido. La gracia, la misericordia, es algo inmerecido, pero es algo que Dios está dispuesto a darte. Solo tiene un requerimiento, que tú creas que lo que se te dice va a producir vida. Todo el Antiguo Testamento ha estado presentando que si cometes un pecado tienes que ofrecer una ofrenda. ¿Sí? Por cada pecado cometido, pues estaba estipulado una serie de ofrendas, o de harina, o de aceite, o de palomas, o de vacas, o de carneros. Pero llega este hombre que lleva 38 años ahí, y en la creencia de la cultura de la época de Jesús, y aún en la nuestra, que cuando alguien está malo es porque Dios le ha castigado. Lo decimos de una manera más sofisticada. Lo que empieza en el espíritu acaba en la carne, ¿no? Empezó en algo espiritual, una mala decisión, y acabó en la carne, ¿no? Teniendo unas consecuencias en su cuerpo. Es verdad que hay muchas enfermedades que somatizan el cuerpo, pero nada malo viene de parte de Dios. Dios viene a deshacer las obras malas del enemigo. Fíjate que él va a coger una frase. Levántate, versículo 8, dice, toma tu lecho y anda. No es la primera vez que Jesús va a usar esa frase. Ya lo va a hacer en otro momento en Marcos 2, cuando relata la historia del paralítico que bajan sus amigos por el techo. ¿Os acordáis? Dice que al ver la fe de ellos le dijo, tus pecados son perdonados. Y estaban allí los fariseos y dijo, oye, pero ¿tú quién eres para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados, ¿no? Y él dice, para que veáis que tengo poder sobre eso, levántate, toma tu lecho y anda. Así que cuando Jesús da estas palabras no es que se está pasando a la torera el hecho de que él mismo había establecido. El pecado tiene una paga. Lo que está declarando es que la paga de ese pecado soy yo.
Por eso te digo, levántate y anda. ¿Por qué? Porque yo voy a pagar tu muerte. La paga del pecado es la muerte, pero yo la voy a pagar para que tú tengas vida y vida eterna. Renunciar a una mentalidad de víctima no es fácil, hermanos. La mayor parálisis de la persona que estaba 38 años allí no estaba en el cuerpo, estaba en su mente. Había llegado a creerse lo que los demás dicen de nosotros. A veces llegamos a creernos lo que Satanás dice de nosotros. Y esta es nuestra mayor torpeza y nuestro mayor estancamiento. Nos sentimos atrapados en nuestras circunstancias, en nuestras propias luchas que parecen cíclicas, que siempre volvemos al mismo lugar. Y Satanás es un especialista en eso. Quizás presentamos estos mismos síntomas que aquel hombre porque él se estancó en la dependencia de lo que los otros decían. Y a lo mejor tú estás aquí en la iglesia hoy sentada y estancada porque estás pensando demasiado en lo que los demás dicen de ti. Otros quizás están estancados porque tienen una visión miserable de sí mismos. Y están estancados porque se reconocen los más malos y los más pecadores de la tierra y que son unos falsos, unos hipócritas. Y como tienen esa visión de sí mismos, están estancados, no se mueven, no producen vida, sino solamente muerte. Muerte para ellos y para todo lo que está a tu alrededor. Algunos se estancan en la autocompasión, de decir somos así porque de pequeño me trataron mal, porque abusaron de mí, porque hicieron cosas que no tenían que hacer conmigo. Algunos se estancan en esa autocompasión. Soy el producto de lo que hicieron de mí. Eso es mentira, no eres el producto de lo que hicieron de ti. Eso fueron consecuencias del pecado, pero tú eres producto del cielo. Y Dios te quiere restaurar. Algunos se frustran y se paran, algunos se estancan en las frustraciones, en cada vez que habéis intentado salir de algo y habéis vuelto a caer, en cada vez que os habéis puesto de rodillas, orado, ayunado y volvéis a caer en la misma cosa y entonces nos estancamos en esa frustración. 38 años, porque son intentos que hacemos para agradar a Dios, cuando en realidad la única forma de salir y de agradar a Dios es decirle, Señor, no puedo, hazlo tú en mí. No puedo. Es que cuando tú eres débil es que Dios es fuerte, dice Pablo. Cuando yo soy débil es que el Señor se hace poderoso. Pero mientras yo piense que puedo hacerlo, Dios no va a actuar. Así que después, quizás pasados 38 años, llega Jesús y te pregunta, ¿quieres ayuda? Pues sí. ¿Cuál es lo que te voy a ofrecer? Esta ayuda. Levántate, toma tu lecho y anda. El levantarse es una renuncia a tu vida anterior, a ti mismo, y es un sometimiento a Dios. El levantarse es una acción de salvación. El joven rico está allí, el hijo pródigo está allí con los cerdos y está pensando lo bien que están en la casa de su padre y dice, me levantaré, iré a mi padre. Cada vez que la Biblia habla de ese concepto de levantarse, toma una decisión para emprender algo nuevo. Levántate, es decir, toma una decisión de renunciar a esa vida y de hacer lo que es más difícil, hacer la voluntad de Dios, no la tuya. Después toma tu lecho. ¿Por qué dice que debemos tomar nuestro lecho? No era suficiente simplemente levántate y vete a tu casa. Pero él le dice, levántate y toma tu lecho. Era sábado, Jesús no era tonto. Y llevar un lecho, una camilla, una esterilla, era una forma de trabajo. Los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, cuando lo viesen seguramente le iban a denunciar que estaba llevando carga en sábado. Pero Jesús le dice, levántate y toma tu camilla. ¿Sabéis por qué? Porque una vez que hemos tomado la decisión de levantarnos, ahora el Señor nos reclama que demos un testimonio. Y sabéis, la camilla es su testimonio. La camilla es el recuerdo. Yo antes estaba paralítico, pero ahora camino. El testimonio es parte del proceso que tenemos que invertir en nuestra salvación. Si solamente hay una disposición mental, pero no hay un testimonio, no hay producto final perfecto. Necesitamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y lo tercero dice, anda, levántate, toma tu camilla y anda.
Andad, Romanos 6:4, andad en novedad de vida. No permitáis que los fracasos sigan creciendo en vosotros. Obedece a Dios y haz todo nuevo en tu vida. Lo siguiente que sucede es que en este hombre ha habido un cambio completamente profundo. Porque la próxima vez que Jesús se lo va a encontrar, ¿sabéis dónde va a ser? Ya no va a ser en el estanque de Betesda. Se lo va a encontrar en el templo. Cambia tu entorno. Esta es una lección importante. Si tú quieres que se produzca un cambio en tu vida, cambia tu entorno. Deja de hacer lo que hacías. Vete a otro lugar, invierte en otras cosas, invierte en otras amistades, mira más allá. No te quedes reproduciendo lo mismo para que se produzca algún cambio diferente. Mi padre, para dejar de fumar, tuvo que dejar de ir al bar. Porque iba al bar allí a jugar o al dominó o a las cartas con sus amigos. Pero sabía que si iba allí a jugar, ¿sabéis lo que iba a acabar? Alguien le iba a invitar a un tabaco o a un café. Así que tomó una decisión. Dejo de ir al bar. Tú tienes que cambiar tu entorno. Si hay algo que te está condicionando, que te está oprimiendo, cambia tu entorno. Cuando Jesús lo ve por segunda vez, ya no está en el estanque. Él tiene un encuentro con Cristo y ese encuentro ha cambiado su vida completamente. Ya no soy lo que era, ya no hago lo que hacía, porque soy una criatura nueva. Filipenses 3, del 13 al 14, dice, hermanos, no es que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, prosigo el blanco, la meta, para alcanzar la vocación de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, a Jesús no le importa tanto tu pasado como tu futuro, porque Él el pasado lo puede limpiar, lo puede perdonar. El presente te lo va a hacer disfrutar y el futuro va a ser la obra perfecta de Dios en ti. El proceso de salvación y de la vida eterna, ¿sabéis? Empezó con una decisión. Empezó en el cielo con una decisión. Yo iré, moriré en lugar de ellos. Y termina con una decisión. He decidido hoy seguir a Jesús. He decidido levantarme y creer que la pregunta que me hace es para mí. ¿Quiero ser sano? Sí, Señor. Quiero ser sano de todas mis supersticiones, de mis propios prejuicios, de mis propios miedos. ¿Para qué? Para que seas tú en mí, Señor. Querida iglesia de Figueras, ojalá que el Señor produzca un cambio, una sanidad plena en cada uno de nosotros. Que el estancamiento que haya podido haber en tu vida hasta este momento quede disipado y que empieces a convertirte en río y en río de agua viva. Que Dios te bendiga. Amén.